Buenas, soy Agus González desde España. Mi agradecimiento sobre todo por haber sido invitado en este simposio internacional y bueno, soy terapeuta holístico, me dedico al bello arte de ayudar a las personas a entender o a buscar su mejor versión, tanto a nivel nutricional, a nivel físico, emocional, todo para ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión. Te cuento más en este simposio internacional. Gracias. Hola, soy Agus González desde España y un poquito desarrollar lo que me gustaría exponer en el simposio internacional para que conozcáis lo que es el trabajo que realizo desde hace algunos años. Me gustaría basarme en 4 partes fundamentales en las que entiendo lo que es el bienestar y lo que es la paz. La paz mental y también a través de lo que es el cuerpo. Me voy a basar en esos 4 puntos para explicar también desde dónde fueron los comienzos y sobre todo cómo he llegado a entender esto como un conjunto. Comienzo hablando de la nutrición terapéutica, nutrición antiinflamatoria. Para mí la parte más importante, somos lo que comemos y necesitamos ingerir alimentos que nos propongan salud, alimentos naturales, alimentos que conozcamos y sobre todo llegando y teniendo en cuenta nuestra propia base, nuestra parte más pequeña, nuestra microbiota, eliminando, detoxificando, haciendo ayunos intermitentes, aprendiendo a hacer ayunos intermitentes, aprendiendo cómo tenemos que comer los alimentos, cómo debemos cocinarlos, qué alimentos son aconsejables para nosotros, dependiendo de nuestros objetivos, nuestras necesidades y sobre todo, cómo somos. Otra parte también importante es la preparación física, ayudándonos de profesionales y siempre bien aconsejados elegir la parte física o el ejercicio físico que está más acorde con nuestras necesidades y nuestros objetivos. Podemos elegir ejercicios de fuerza, podemos elegir ejercicios de resistencia, podemos elegir flexibilidad, movimiento, pilates, yoga, musculación, running, muchos ejercicios, muchas opciones, muchos métodos nos pueden ayudar a encontrar esa parte necesaria en nuestro día a día para mantener un sistema inmunitario fuerte, para mantenernos muy al día mentalmente y sobre todo para estabilizarnos y equilibrarnos a nivel emocional. Sobre esto podremos hablar mucho más, ya que he tenido la suerte de estar formado en diferentes métodos y técnicas de rehabilitación y de entrenamiento físico. Otra parte importante es nuestra mente. A través de nuestro autoconocimiento y con técnicas y métodos específicos y personalizados, seremos capaces de controlar, más que controlar, equilibrar nuestro día a día. Tenemos un montón de impulsos externos, impulsos sociales, personales, el estrés, el trabajo, la vida en pareja, nuestra propia vida pasada, nuestras experiencias, todo eso nos marcan, todo eso hace que tengamos una secuencia continua de pensamientos recurrentes. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Depende del momento que tengamos o del momento que estemos. Tenemos que aprender a tener control sobre estos pensamientos. No solo a tener control, sino a saber sobrellevarlos y a observarlos detenidamente. Periodos de observación a través de mindfulness, técnicas de respiración y diferentes técnicas de control de también nuestro sistema nervioso. Todo esto nos ayudará a llevar una vida más saludable y a que todo lo que queramos sea fácil de conseguir. Todo lo que hemos hablado antes podemos centrarlo en esta última parte, que es la parte energética. A través de la nutrición creamos energía. El ejercicio físico nos ayuda también, no solo a equilibrarla, sino también a crearla. La parte emocional transmuta, cambia, equilibra esa parte energética. Diferentes terapias en las que te puede ayudar a través del Reiki, a través de la reactivación de la energía Kundalini. Todo eso
nos puede ayudar a encontrarnos a nosotros mismos, a llegar a nuestra propia esencia, a reequilibrar nuestros puntos energéticos y sobre todo a llegar a ser lo que todos estamos buscando. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pamela Cuevas, soy profesora de Hatha Yoga y terapeuta holística y en esta oportunidad quería hablarles y que conozcan un poco lo que es el yoga y la escoliosis o yoga, escoliosis y embarazo. Eh, ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una deformación o malformación de la columna vertebral, puede ser en forma de S o en forma como de viborita, digo yo, ¿no? De serpiente. Se puede dar por varias cuestiones, se puede dar por pegar un estirón en la adolescencia o en la pubertad, o puedes tener una escoliosis congénita, como era en mi caso, de nacimiento, y por tener una hemivertebral, la mitad de una vértebra. ¿Cómo me acerqué yo al yoga? Me acerqué a través de esta escoliosis que me diagnosticaron por varias intervenciones quirúrgicas en busca de apaciguar el dolor. La escoliosis genera varias cuestiones, ¿no? Puede generar aplastamiento de algún órgano. También, algo que no se dice mucho, la parte sana de nuestra columna, como es mi caso la cervical, es la que más sufre, porque trabaja como a modo compensatorio y podemos tener rectificaciones, en cuestión varias dolencias surgidas de esta escoliosis, una mala postura. ¿En qué me ayudó a mí el yoga? Me ayudó a no tener más dolor, a poder hacer y tener una vida totalmente normal, con actividad. Aprendí que el movimiento en el cual se trabaja a través del yoga, con la práctica, es salud, es lo que me va a conservar a mí lejos de esas dolencias que me generaba esta escoliosis. Otra cuestión, atravesé intervenciones quirúrgicas cuando era adolescente y después, luego de ser profesora de yoga. ¿En qué me ayudó? Porque está recontra bueno aclarar que yoga no es solamente asanas, ¿sí? Posturas, ejercicios físicos. Yoga es un estilo de vida, es una filosofía, es elegir de qué me voy a nutrir, de qué me voy a alimentar, desde lo que sea nutrición, como lo que miro, lo que digo, de quienes me rodeo, y también lo mental. Me ayudó muchísimo la práctica de yoga, sobre todo el pranayama, las técnicas respiratorias, a atravesar el dolor físico ante una intervención quirúrgica. No solo eso, sino que está bueno que sepan que yoga no es solamente hacer movimiento cuando uno está con el cuerpo totalmente saludable y activo, sino que yo hacía yoga desde el hospital. ¿Cómo? Haciendo pequeños movimientos con mi cuerpo, rotaciones, favoreciendo el retorno venoso. Lo importante luego de una intervención y en qué nos puede ayudar el yoga es a no perder masa muscular, movilidad, a no ir quedándonos tiesos, que eso genera más dolor, y entender y comprender y asimilar que el movimiento siempre va a ser saludable para mi cuerpo. Entonces, todo es yoga. Cuando respiro en un hospital, cuando me recupero con pequeños movimientos y también cuando voy evolucionando en mi práctica y hago de repente un paro de cabeza o una vertical hermosa, que también tiene sus beneficios y hay que hacerlo siempre con supervisión, sin miedo, digo yo, avanzando en la práctica. No es el fin del yoga. El fin del yoga es encontrar el equilibrio, un estado de contentamiento y bienestar en general. Otra cuestión, a ver, que les podría comentar, tema de yoga, escoliosis y embarazo.
Gracias a Dios el yoga también me pudo acompañar en la maternidad. Fui madre de mellizos, así fue mi debut en la maternidad y llevé un embarazo adelante con muchos kilos de más, tenía como 20 kilos de más. Fue totalmente saludable y sin dolor, a pesar de tener una prótesis en mi columna. ¿Por qué? Hice yoga durante todo el embarazo. Hice un yoga súper respetuoso en este primer embarazo para esperar a los mellizos. Hacía mucho movimiento, mucha apertura, mucha respiración. Luego la vida me sorprendió y me dio la grata sorpresa de ir por un segundo embarazo, en este caso fue un embarazo único, en el cual yo ya estaba físicamente bastante más fuerte, con la práctica de yoga de más años encima, y ahí sí hice un yoga casi les diría normal. ¿Por qué aclaro esto? Siempre el yoga verlo con respeto y verlo como un amigo y como una herramienta. Y también sobre todo entender que hay etapas en la vida en las que tenemos ganas de hacer un yoga más activo, que hay etapas en las que solo me voy a focalizar en la meditación, en la respiración, en la conciencia corporal y en la postura. Y está buenísimo ir escuchando el cuerpo, qué me pide, y entender que yoga es unión. Yoga es todo, todo lo que sume, lo que te haga bien, lo que te haga sentir que vas por el camino de ser y convertirte en tu mejor versión y en una mejor persona. Está bueno también entender que no es yoga. Yoga no es religión, yoga no es competencia, yoga no es ejercicio físico. Pasa por un sentir, por una conexión. Y una vez que lo tomamos como parte de nuestra vida y nuestro día a día, se convierte en nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado. Entonces, créeme que hay un yoga para vos, y siempre digo, las personas más activas que sienten que se pueden llegar a aburrir con una clase de yoga, justamente son las que necesitan un yoga más sereno, y los que somos más tranquilos, más panchos, por ahí necesitamos un yoga más, un vinyasa yoga, un ashtanga yoga. No importa que entiendas el estilo, sí que entiendas que necesitas algo para activarte. Esto es un poco un resumen de mi experiencia totalmente personal con el yoga, que lo he tomado como un maestro de vida y hoy es mi profesión. Y bueno, y que se acerquen a él desde el lugar que estén, con lo que tengan hoy. No esperes a ser flexible, no esperes a conocer los nombres de las asanas, no es necesario. No esperes a conocer los mantras, empezá hoy, con lo que tengas a tu alcance, con lo chiquito, con lo poquito, que vas a ir notando maravillosos beneficios y herramientas que te van a acompañar toda tu vida. Gracias por escucharme y gracias por permitirme ser parte de esto. Namaste. Muchas gracias. Hola, espero que estén muy bien y les voy a contar entonces de qué se trata el yoga terapéutico, pero antes de entrar en ese tema me gustaría aclarar un poco que el yoga en realidad es uno solo. Al día de hoy tenemos muchísimos estilos, ¿sí? Pero estos distintos estilos los ha ido creando el hombre y especialmente en la cultura o en la sociedad occidental.
Pero en realidad el yoga es uno solo. El yoga cuando nace, sí, que es un conocimiento que a seres de hace muchísimos miles de años les cayó, se dice que les cayó del cielo a estas personas que llamaron rishis. Rishis quiere decir a quienes el conocimiento les es dado, ¿sí? Y por eso luego tenemos una ciudad en la India en la que estuve hace un par de años que se llama Rishikesh, y es por eso, porque ahí vivieron las personas, los primeros yogis, estas primeras personas que comenzaron a practicar yoga y a quienes el conocimiento les bajó, se dice, y les fue dado. Y el yoga en esos tiempos era uno solo, no es que había hatha, ashtanga, terapéutico, vinyasa, era uno solo, y la intención y el objetivo era el despertar espiritual, era dejar de sufrir, ya sea sufrir enfermedades, como dejar de sufrir emocionalmente desde los pensamientos, es decir, mentalmente, ser seres más centrados, más conscientes, fue todo como una fórmula y como un camino. Hay pasos que se fueron creando y bueno, y que estos seres han ido como pasando de boca en boca, de generación en generación. Al principio era de uno en uno, había un maestro y un discípulo, pero siempre apuntaba a esto, a un despertar espiritual, y más allá de que había algún componente físico incluido, ese no era el objetivo principal, sino el poder realmente liberarnos del sufrimiento y entender la conexión que tenemos primero con nosotros mismos, ¿no? El estar más conectados con uno mismo, y en segundo lugar más conectados con el exterior, con los demás. Y conectados, cuando hablo de nosotros mismos, me refiero a cuerpo, mente y alma, ¿no? A darnos cuenta de que somos un todo y que algo que nos pase en el cuerpo influye en la mente y viceversa. Entonces, bueno, me parece importante aclarar esto, ¿no? De que yoga es uno solo en realidad y es un camino espiritual, es una filosofía de vida, es una forma de vida. Tiene que ver con nuestros hábitos cotidianos y no se trata solamente de ir 1 o 2 veces por semana a una clase y después durante la semana o el resto del día tener una vida completamente opuesta a lo que la filosofía del yoga nos invita, ¿no? Entonces es realmente un camino hacia nuestro despertar como seres humanos. Habiendo aclarado esto, que me pareció muy importante, les cuento de qué se trata el yoga terapéutico. Por supuesto, con el paso de los años y con la llegada del yoga a Occidente, cada vez más personas se fueron interesando en esta disciplina, en esta filosofía de vida, y especialmente médicos, científicos que vieron los logros y los resultados que esta disciplina tenía en distintas personas, con distintas patologías, con distintas edades, con distintas enfermedades, en diferentes lugares del planeta, pero sorprendidos con los grandes resultados que se obtienen cuando uno practica yoga de manera frecuente. Entonces se comenzaron a hacer muchos estudios médicos, neurólogos, científicos, los resultados han sido fantásticos. Realmente el yoga tiene efectos increíbles, fisiológicos, mentales y por supuesto espirituales también. Y entonces así es que van haciendo el yoga terapéutico. ¿De qué se trata? Es el yoga terapéutico, o sea, es yoga, solamente que en primer lugar apunta a prevenir enfermedades, está muy orientado a esto, a prevenir enfermedades, es decir, no hace falta estar enfermo, tener una patología o una lesión para practicar este tipo de yogas, porque justamente apunta a la prevención.
Pero también si tenemos alguna patología, alguna enfermedad o lesión, el yoga terapéutico tiene herramientas para poder tratar y rehabilitar diferentes temas de salud. Otra característica importante del yoga terapéutico es que un profesor de yoga terapéutico tiene que tener conocimientos sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre fisiología, es decir, sobre cuál es el efecto en el cuerpo y en la mente y en las emociones de cada una de las cosas que uno vaya a hacer en la clase. Es decir, yo no puedo hacer a un alumno hacer una postura, por ejemplo, sin tener el conocimiento previo de qué esa postura le va a estar aportando a ese alumno, o si le puede estar haciendo mal o si le puede estar haciendo daño de acuerdo a la condición de esa persona. Es decir, tengo que tener un conocimiento importante, acabado, de los efectos de cada una de no solamente las posturas de yoga, sino también qué efectos tiene, por ejemplo, el respirar de una manera o de otra, qué efectos tiene la visualización, la meditación, la concentración, etc. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un conocimiento del profesor. Por otro lado, en el yoga terapéutico usamos props, es decir, elementos de ayuda, como pueden ser bloques, cintos, bolsters, que son unos almohadones, columpios, etc. Se van utilizando distintos elementos y estos elementos, bueno, por supuesto, tienen efectos diferentes de acuerdo a la postura, al elemento que se use, etc. Es importante también saber que en las clases de yoga terapéutico el profesor puede cambiar algo para algún alumno en particular si considera que ese alumno tiene que hacer una postura distinta o tiene que en ese momento o ese día hacer algo diferente de acuerdo al estado o a la condición que tiene en ese momento. Entonces, no necesariamente todos los alumnos estén haciendo lo mismo durante la misma clase. Las clases pueden ser grupales o pueden ser privadas, eso también depende del estado, de los objetivos de cada persona. Y las edades es para todas las edades. No porque sea yoga terapéutico está orientado a gente mayor o a gente con enfermedades. Los niños también pueden hacer yoga terapéutico y se van a beneficiar un montón, sobre todo porque o adolescentes, ¿no? Pues se trabaja mucho las alineaciones, lo postural, perdón. Y también, por supuesto, lo mental, lo emocional. Bueno, y hoy más que nunca sabemos el papel importantísimo que juegan nuestras emociones en la salud, ¿no? Entonces, bueno, es importante para todas las edades, desde niños hasta adultos, personas mayores. ¿Qué más les quería contar de esto? Bueno, y otro tema importante del yoga terapéutico es que no se basa o no se focaliza solamente en las asanas, que son estas que ven aquí en mi remera, que son las posturas de yoga, sino que el yoga terapéutico, más que ningún otro, utiliza todas las herramientas del yoga. Como les decía anteriormente, el yoga es un camino y hay distintos pasos. ¿Sí? Tenemos la filosofía, por ejemplo, que son los valores principales. Tenemos ejercicios de concentración, de visualización, de respiración, de meditación. Bueno, el yoga terapéutico utiliza todo esto, ¿sí? Porque está estudiado por científicos, se han hecho distintos estudios con distintos pacientes y se ha llegado a la conclusión que cuando se utiliza el conjunto, es decir, de todas estas herramientas que nos da el yoga, los efectos, los resultados son mucho más significativos y mejores que si hacemos solamente una cosa o nos dedicamos solamente a lo que son las posturas. Así que, bueno, esto es un poquito así como a muy grandes rasgos lo que es el yoga terapéutico. Yo los invito a hacer preguntas en primer lugar, a conectarse conmigo, con Maitri Yoga Córdoba,
Los invito también a pasar por mi estudio si están aquí en Córdoba y a probar algunas clases o talleres o cursos que hacemos tanto para alumnos como para profesores también. Y bueno, y a ir descubriendo, pero más que nada acérquense al yoga en general como disciplina. Cada uno se va a encontrar mejor o va a tener más afinidad con algún estilo, con algún profesor o con algún espacio, con algún lugar. Pero no importa, yo realmente lo que los motivo y los invito es acercarse a esta filosofía de vida que nos lleva por el camino del amor, que esto realmente es lo que sana, ¿no? Maitri, les cuento de paso que mi estudio que se llama Maitri quiere decir amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás. Y realmente, siendo que nos dedicamos principalmente al yoga terapéutico, yo siento y estoy segurísima que es a través del amor hacia uno mismo que podemos sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia, o por lo menos atravesarla muchísimo mejor. Es a través del amor. Así que bueno, por eso el nombre, y están todos invitadísimos a comunicarse conmigo, a hacer preguntas, consultas y acercarse al yoga en general o si quieren a Maitri, al yoga terapéutico. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Namaste.